Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días, en esta jornada de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023. Son las 10 de la mañana, con 3 minutos. En toda la República del Paraguay tenemos actualmente 27 grados centígrados en Asunción y Gran Asunción, con un cielo que se encuentra, por lo menos en esta parte de la ciudad, estamos viendo así, bastante despejado. ¿Verdad? Una jornada calurosa, amaneció fresca. Esta mañana bien tempranito, a los madrugadores habrán sentido un poco el fresco de esta mañana, que estuvo más o menos en torno a 18 grados, pero la temperatura va en ascenso y hoy estaríamos alcanzando una máxima de hasta 29 grados según la Dirección de Meteorología. La humedad actual es del 51%, están soplando vientos al noreste a 15 kilómetros por hora. A ver el boletín que nos dice: persisten los amaneceres frescos y las tardes cálidas a calurosas en la región oriental, con máximas en el territorio nacional, la región oriental, que estarían entre 27 y 31. En el Chaco, con máximas en torno a 33, dice para el día de hoy, predominando así un ambiente cálido a caluroso en la zona de la región oriental, condición que se va a acentuar entre mañana jueves y el viernes. Aumento en la cobertura nubosa y vientos predominantes del sector norte, nos dice en la Dirección de Meteorología. Y vamos a mirar un poco cómo se va a estar comportando el resto de la semana. Tenemos ya para el jueves que vamos a tener una máxima de hasta 30 grados centígrados, una jornada cálida con cielo parcialmente nublado, vientos variables para el día jueves, 31 grados incluso de máxima para el día jueves. El viernes, máxima 30 grados, mínima 21, y acá es donde se viene la famosa lluvia o tormenta de Santa Rosa. Hoy es el Día de los Policías, ¿verdad? Hoy es Santa Rosa, día que también es la santo patrono de la Policía Nacional, así que nuestro saludo afectuoso también para toda digamos, el cuadro policial de nuestro país, sobre todo para aquellos que honran el uniforme en todo el territorio nacional. Se habla más o menos de unos 22.000 efectivos policiales con los que cuenta nuestro país. Hoy están de fiesta. Esta mañana bien temprano ya se estaban haciendo algunos actos de conmemoración a la Policía Nacional, así que un abrazo grande para ellos. Y normalmente siempre se viene en la tormenta de Santa Rosa en esta semana. Y parece que va a llegar el viernes, porque el viernes dice cálido con cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Dice la Dirección de Meteorología para este viernes 1 de septiembre, ¿verdad? Y el sábado vamos a tener jornada cálida con cielo mayormente nublado, lluvias dispersas también, ocasionales tormentas eléctricas, máxima 31 grados. Ahí no aparece el pronóstico ya del domingo en este cuadro, pero sí, el domingo también va a ser jornada cálida con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, máxima 28 y mínima 21, dice la última actualización que ya tengo acá en internet, que no aparece acá en nuestro cuadro, ¿verdad? Pero así va a estar entonces el estado del tiempo. El viernes ya se vienen las lluvias y vamos a tener un fin de semana pasado por agua, por lo menos según lo que nos está diciendo meteorología. Muy bien, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983 946-663 o en nuestra cuenta en el Instagram @estornia_py. También puedes optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresá a www.avalon.com.py, porque hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenés las impresoras multifunción y la aplicación Smart Panel, que permiten que tu teléfono celular se convierta en un centro de impresión y escaneo. Ecotan de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente, y si registras tu impresora Epson en la página web
En su página web tenés 2 años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py. Vamos a hacer, ¿te parece? Como siempre, el resumen de algunos indicadores financieros. Y siempre comenzamos mirando cómo está el tablero de cotización de monedas. Miramos de qué manera se están comportando el tipo de cambio a esta hora de la mañana. Un leve repunte por el lado del dólar, que hoy está con un precio de compra de 7.270 guaraníes. En la venta está a 7.320. El real está a 1.440 guaraníes a la compra, 1.480 en la venta. El peso argentino está a 9 guaraníes a la compra, a 11.5 en la venta. Y el euro está a 7.950 en la compra, a 8.250 guaraníes en su precio de venta. De esta manera se están comportando las monedas extranjeras en su relación con el guaraní, nuestra moneda local. Vamos a mirar también cómo está el precio de las materias primas en el mercado internacional. El valor de los commodities se está abriendo con los siguientes precios. Tenemos a la soja, el maíz y el trigo, y también los combustibles. Por el lado de la soja, $507 el precio por tonelada. El trigo está a $209 el precio por tonelada y el maíz a $184 el precio por tonelada. En los tres casos, abriendo con una reducción en los precios internacionales. Por el lado de la importación, estamos viendo el heating oil, que sería el gasoil refinado, que está con un valor de $3.20 el galón, y las naftas están a $642 el precio por tonelada, también a la baja. Exceptuando lo que es el gasoil, el resto de los commodities que observamos todos los días están con números en negativo el día de hoy, con reducción de precio en el mercado internacional. Más datos, miramos cómo estamos también en materia de mercado de valores. A ver cómo estamos. Hoy creo que tenemos los fondos de inversión. Acá está, volumen negociado de fondos de inversión al cierre del mes de julio. Investor fue la compañía o la casa de bolsa que estuvo más activa en este negocio, con fondos de un volumen de operaciones en fondos de inversión por 9.207 millones de guaraníes. En segundo lugar, Cadiem, con 3.590 millones de guaraníes. Regional, 2.167 millones de guaraníes. Puente, 1.819 millones de guaraníes. Traders Pro, con una pequeña emisión de 171 millones de guaraníes. Total negociado al mes de julio en fondos de inversión, 16.955 millones de guaraníes. La mayoría de las operaciones fueron lanzamiento de productos en el mercado primario. Sí hubo también alguna que otra negociación en el secundario, y eso se puede observar en Investor y en Traders Pro, donde se vio una reventa de posiciones en fondos de inversión. Así que así estamos en materia de mercado de valores. Hay que recordar que al cierre del mes de julio se acumula un volumen acumulado total de todos los negocios en el mercado de valores de Asunción por 2.500. La vez pasada nosotros calculábamos 2.500, pero me precisaron algunos agentes del mercado que en realidad el monto ya al cierre con los datos consolidados es 2.800 millones. Y hay muy buenas perspectivas de cómo está yendo este segundo semestre y de que se podría alcanzar eventualmente los 4.000 millones de dólares. Sería la primera vez que nuestra bolsa de valores alcance un nivel tan alto como este. Hay que recordar que en el 2021 habíamos alcanzado un volumen negociado de 3.300 millones de dólares en negocios a través del mercado de valores. Así que, vamos a ver, parece que va a ser un muy buen año, o por lo menos hasta ahora está siendo un muy buen año para el mercado de capitales en nuestra ciudad capital. Vamos ahora rápidamente a una primera pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día.
Llegó el agosto liquida a Inverfin, con ofertas que te van a dejar con la boca abierta. Acércate a Inverfin y aprovecha los increíbles precios en televisores, electrodomésticos, smartphones, muebles, motos Taiga y mucho más. Pagando en cómodas cuotas y con descuentos de hasta el 70% que tenés que aprovechar. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y estamos viendo imágenes en vivo y en directo. Y hay que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Esto es San Agustín, en Florida. Y hay que recordar que ellos están pasando por una situación un poco compleja. En el estado de la Florida están soportando el huracán Idalia, que comenzó ayer y se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría 4, según la actualización a las 5 de la mañana de esta mañana del Centro Nacional de Huracanes. El huracán Idalia ahora tiene vientos de 209 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Fíjense, estas son imágenes en vivo y en directo que estamos mirando. Estamos en la zona de San Agustín, no es departamento, en el estado de la Florida. Algunas zonas de Florida ya sufren los efectos de Idalia y las autoridades insisten en que los residentes deben seguir las órdenes de evacuación. Este es un momento decisivo. Un gran huracán nos va a golpear, advirtió el gobernador Ron DeSantis, ¿verdad? Es la información que estamos teniendo a esta hora de la mañana. Acabamos de leer un reporte un poco de CNN que nos está hablando de esto. Tenemos también acá un reporte nuevo. Dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el fenómeno impactó ya la zona de Big Bend. Piden a la población resguardarse en sus casas y temen por la salud de quienes no han logrado protegerse a tiempo, ¿verdad? Idalia tocó tierra este miércoles en las costas del noreste de la Florida como un poderoso huracán de categoría 3. En su avance hacia el noreste se ha debilitado, sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes asegura que se mantienen los vientos dañinos que se extienden hacia el sur de Georgia. Previo a que su ojo tocase tierra este miércoles, Idalia era considerado un huracán temible de categoría 4 que avanzaba por el Golfo de México antes de ser bajado a magnitud 3 en la escala de 5 de niveles de Saffir-Simpson, como suele ocurrir en estos fenómenos ciclónicos. Sin embargo, las autoridades meteorológicas norteamericanas advirtieron en un comunicado que Idalia sigue siendo un huracán potencialmente peligroso por su periplo hacia el norte en dirección a Georgia y Carolina del Sur. Esta noche se espera una superluna, por lo que además de las tormentas habrá una marea alta, lo que supone un peligro para la población de Florida. Bueno, la información que estamos teniendo de último minuto de lo que está ocurriendo en este momento en San Agustín. Hay que recordar que San Agustín, en ese estado más que nada, las imágenes que tenemos son de la localidad de San Agustín, que es un condado de la Florida, en la región conocida como la primera costa de Florida, que tiene una población de aproximadamente unos 15.000 habitantes, fundada en el año 1565 por el explorador y almirante español Pedro Menéndez de Áviles, y es la ciudad de origen español y europeo más antigua del territorio continental de Estados Unidos, habitada de forma permanente. Y bueno, las informaciones que estamos teniendo son justamente de esta actualización que hay respecto a cómo está la situación en esa zona de los Estados Unidos que está atravesando por el embate del huracán Idalia. Se teme que el temporal causa una subida de las aguas de 4.9 metros de altura, también dice una información que estamos leyendo del país de España. Es extremadamente peligroso el huracán Idalia, que ha tocado tierra. Como les decíamos, el Servicio Meteorológico advierte que el temporal, que ahora tiene categoría 3, con vientos de 200 kilómetros por hora,
pueda ser potencialmente peligroso. Se han emitido órdenes de evacuación total o parcial en 30 de los 67 condados de este, mientras que más de 100.000 personas ya se encuentran sin electricidad en el estado, en Estados Unidos. Idalia, que el lunes ya dejó graves daños en la provincia cubana Pinar del Río y obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, entró ahora a las costas de Estados Unidos por la zona conocida como Big Bend en la península de Florida. Se une al resto del continente con el Golfo de México. Es una zona pantanosa de pequeñas aldeas de pesca y escasamente poblada, donde nunca se había detectado un huracán de estas dimensiones y donde se teme que la subida de las aguas del océano pueda causar inundaciones de una altura de 3.6 e incluso 4.9 metros en las zonas costeras. Muy bien, es la información que tenemos. Y miren cómo, a pesar de todo lo que estamos hablando, fíjense, hay gente caminando. Increíble. Fíjense cómo hay gente caminando en la playa a pesar del aviso de un huracán de categoría 3. Ahí acabamos de ver unas personas. Como estas son imágenes en vivo y en directo, hay que recordar siempre, nos llama muchísimo la atención de personas que están ahí, a pesar del peligro que esto supone, están caminando por la playa. Ahora son las... Ellos tienen la misma hora que nosotros, las 10:20 de la mañana, están con una temperatura de 24 grados a esta hora y claramente con esta situación de inestabilidad en el clima con el tema del huracán, ¿verdad? A ver, actualizo acá, 28 grados la temperatura a esta hora, acaba de actualizarme. Para hoy van a alcanzar hasta los 31 y la tormenta, por lo que estoy viendo acá en el servicio meteorológico, se va a extender hoy y mañana y recién podría comenzar a atenuarse el viernes. Es lo que nos está diciendo por lo menos el pronóstico que tenemos acá actualizado respecto a cómo está la situación del clima. Ya vemos una persona justamente que está parada y ahí camina de nuevo, si ustedes ven a lo bajo de su pantalla, parece como que fue a tomar fotos, algo que estaba mirando hacia el horizonte. Ahí vemos otra persona caminando también en la playa. Bueno, lo que siempre ocurre, ¿verdad? A pesar de las advertencias de resguardarse en las casas, incluso de evacuación, hay personas que, bueno, van a curiosear un poco en una zona que puede considerarse como peligrosa, ¿verdad? Que son las costas en este momento con este aviso del huracán. En fin, bueno, así estamos. Queríamos actualizar un poco porque esta es una información internacional importante, relevante, que la vamos siguiendo también desde 5 días y aprovechando este espacio que siempre tenemos de mirar alguna pantalla, digamos, o alguna de las cámaras internacionales, hoy nos pareció pertinente darle una vista de cómo están las cosas en Estados Unidos, donde en este momento están ya, ha llegado este huracán Idalia, que está generando ya algunos problemas y ojalá no sea muy destructivo y mucho menos que se cobren vidas humanas, ¿verdad? Pero bueno, es la situación que están viviendo. Vamos a hablar rápidamente de nuestro tema de análisis del día. Cambiamos de tema, salimos de esto que estábamos informando. Vamos ahora a el informe sobre indicadores financieros que publicaba el Banco Central del Paraguay con estos números. ¿Cómo está el costo del dinero hoy, teniendo como referencia las tasas de interés que están cobrando los bancos? Bueno, si nos financiamos en guaraníes, estamos hablando de créditos en guaraníes, la tasa promedio para los préstamos de consumo son de 21.8, ¿verdad? 21.8 es la tasa promedio que se está cobrando al cierre de junio. Después, miramos préstamos comerciales, la tasa promedio está en 13.02. En créditos para la vivienda, 10.87 y en préstamos de desarrollo, 11.03. Estos son entonces los valores que estamos viendo de tasas en moneda local. Perdón, estamos con un pequeño problema en la garganta también. Vamos a ver lo siguiente, tasa pasiva, promedio de tasas. A ver, la siguiente, 5% de tasa pasiva. Muy bien, disculpen el pequeño problema en la garganta. 5% le estaba diciendo tasa pasiva
en moneda local. Y por último, miramos las tasas de interés pasiva en moneda local, o sea, lo que los bancos le están pagando a los ahorristas. Vemos en certificado de depósitos de ahorro, se está pagando en promedio, la tasa anual es de 8.9 en certificado de depósito de ahorro. Ahí más o menos está estable los últimos meses. Depósitos a la vista, hubo un pequeño repunte, pero es de las tasas de retorno más bajas, solamente 0.74, y depósitos a plazo 6.53. Muy bien, así está el resumen entonces de las tasas. Hacemos una brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. Ya. No es bueno vivir en la oscuridad. Datos imprecisos es igual a acciones sin impacto. El INE presentará la nueva realidad del país, con los primeros datos del censo que el país necesita. Vos fuiste protagonista de una de las mayores fiestas cívicas de nuestro Paraguay, este jueves 31 de agosto. Llegó el agosto liquida a Inverfin, con ofertas que te van a dejar con la boca abierta. Acércate a Inverfin y aprovecha los increíbles precios en televisores, electrodomésticos, smartphones, muebles, motos Taiga y mucho más, pagando en cómodas cuotas y con descuentos de hasta el 70% que tenés que aprovechar. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Aku tereí, pero yo que venía mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito Curupí. Gracias, Curupí. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental.
Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farmaoliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas, sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Mis disculpas por la pequeña interferencia que tuvimos, una cuestión de salud, pero ya estamos mejor. Vamos a nuestro monitor global, ¿les parece? Tenemos un dato sumamente interesante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que nos habla sobre inversión extranjera directa. Cómo estuvieron cerrando los países en materia de atracción de inversiones. Fíjense ustedes, ahí marcamos lo de Paraguay para tener un poco la referencia respecto a los demás países. Entre el 2013 y el 2017, el promedio de inversión extranjera directa, acá ya estamos hablando del flujo neto, es decir, hay que explicar un poco de esto, ¿verdad? Normalmente por año ingresa en promedio entre 5.000 a 6.000 millones de dólares de inversión en Paraguay, pero obviamente un importante flujo de ese dinero vuelve a salir del país cuando las empresas multinacionales hacen su remesa, digamos, de utilidades y envían el dinero de lo que lograron, de las ganancias, digamos, que lograron generar en nuestro país. Entonces, el resultado de eso, lo que finalmente queda para reinversión en Paraguay, es lo que calcula la CEPAL, ¿verdad? Que ellos le llaman el flujo neto, digamos, de la inversión extranjera directa. Y esto se hace comparable con todos los países de la región. Entonces, entre el 2013 y el 2017, Paraguay tuvo un flujo neto de inversión extranjera de 620 millones de dólares. 2018 fue 218, ahí hubo un bajón importante. 2019 vuelve a subir un poquitito, va a 402. En el 2020 claramente estamos hablando del año de la pandemia, donde prácticamente se frenó todo, y obviamente es el año con menor inversión extranjera directa, bajó a 95. En el 2021, que es un año donde intentaba recuperarse de la pospandemia, digamos, sube a 207, y en 2022, el año pasado, vuelve a aumentar y se duplica prácticamente y sube a 474 millones de dólares. Hubo un crecimiento de 128%. Este flujo neto, si lo comparamos, miremos solamente el cuadro el cuadro del 2022, o sea, si miramos solamente el año 2022, América del Sur promedió en flujo neto de inversión extranjera 94 millones de dólares. O sea, del promedio de América del Sur estamos muy lejos. Y eso es principalmente por el volumen de negocios que mueve Brasil. Fíjense, Brasil, 91.502 millones de dólares de inversión extranjera directa, de flujo neto de inversión extranjera. Argentina, con todos los problemas que tiene en materia de lo que es su economía, digamos, una hiperinflación, una actividad económica que no es muy fluctuante. El año pasado tuvo un crecimiento, pero es un crecimiento más estadístico. Este año puede volver a caer en recesión, es lo que se está hablando. A pesar de eso, lograron captar 15.408 millones de dólares en inversión extranjera. Bolivia reportó una caída de 26 millones de dólares en su flujo de inversión. Chile captó 20.865 millones. Colombia, 16.864. Y después los países pequeños. Y acá es donde siempre tenemos que compararnos porque, bueno, Chile, Colombia, Chile con el cobre, Colombia con el combustible, Brasil, que es casi un continente, Argentina, que a pesar de sus problemas también es un país que es por lo menos unos 5 veces más grande que nosotros.
Cuando nos comparamos con Bolivia, vemos que con Bolivia estamos más o menos parecidos a lo que es atracción de inversión, ¿verdad? Conste que Bolivia tiene digamos, un beneficio en el sentido de que hay mucha atracción, o le da volumen de atracción de inversiones el hecho de del gas natural, que ellos son unos grandes productores de gas. Después vemos Ecuador, que también es un país petrolero, que tiene yacimientos petroleros. Prácticamente ellos duplican nuestra atracción de inversión, también con la salida al mar, obviamente, tener costa sobre el mar, hay toda una inversión ahí en cuestión de pesca y de turismo. Entonces ahí vemos 829 millones de dólares en Ecuador. Después tenemos Perú, que estaba con tantos problemas políticos, de hecho están con una presidenta interina, estuvieron cambiando por lo menos los últimos 5 años, cambiaron como 4 veces ya de presidente de la República, ahora están con una presidenta interina, se están viendo lo que van a ser las próximas elecciones, que quieren celebrarlo el año que viene. Bueno, Perú, 3.429 millones de dólares, donde Perú también, hay que decirlo, la cuestión del turismo es un gran polo de atracción de inversión extranjera, y también la cuestión de la minería también es otro de los grandes potenciales que tiene Perú, por eso es que también atrae una fuerte cantidad, digamos, de divisas hacia su país. Y luego está Uruguay, que Uruguay se caracteriza por ser un país también con una cierta estabilidad, ¿verdad? Es un país con calificación de grado de inversión, ¿verdad? Para el mundo financiero. Es un país que también, aparte de ser atractivo y de haber atraído mucha inversión por el lado del turismo, también está la inversión inmobiliaria y también la inversión portuaria. Entonces, a pesar del pequeño tamaño que tiene en territorio, Uruguay se ha convertido en los últimos años, por lo menos, en un polo de atracción de inversión, y que si hacemos una comparación relativa respecto al tamaño de su territorio y a una población de por lo menos solamente 3.5 millones de personas, estamos hablando de muy buenos números en el caso de Uruguay. Que hay que recordar, hay una inversión más o menos en torno a 300 millones de dólares que Capital Paraguayo, con acuerdo, digamos, del gobierno de Uruguay, eso lo publicábamos hoy en una de nuestras páginas, están queriendo en la zona, en el departamento de Soriano, establecer un puerto donde toda la flota paraguaya, digamos, pueda ir a utilizar ese puerto y a partir de ahí se tenga salida al mar, porque tienen muy buena profundidad y de ahí ya está cerca, digamos, el acceso al océano. Así que esa es una buena noticia y realmente sería una muy buena opción para Paraguay poder contar con un puerto propio que nos permita no depender ya. En su momento dependíamos también mucho del puerto de Montevideo. Hoy día gran parte de nuestra exportación e importación lo hacemos a través del puerto de Rosario en Argentina o también el puerto de Buenos Aires. Pero contar con un espacio propio sería realmente fantástico y nos daría realmente una mejora en nuestra capacidad logística. Entonces estamos mirando esto, que es un cuadro interesante que nos muestra cómo está la atracción de inversión extranjera directa en los diferentes países de Sudamérica. No hay datos de Venezuela, lastimosamente. Lo último que se tiene es más o menos allá por el año 2018, pero ustedes saben que con el régimen de Maduro es muy complicado la cuestión de acceder a los datos. Entonces hace ya varios años, estamos hablando de 4 años, en algunos casos incluso 5 o 6, de varios organismos que ya no incluyen a Venezuela directamente en lo que tiene que ver con estadísticas, ¿verdad? Ojalá Venezuela pueda mejorar, digamos, su situación política, mejorar claramente su situación económica y volvamos a tener otra vez estadísticas confiables, por lo menos, de datos de cómo está ese país sudamericano. Muy bien, hasta aquí en nuestro pequeño espacio de monitor global, y tenemos ahora para ver nuestro ¿Sabías qué? Y en el ¿Sabías qué?, en el video que tenemos hoy de Ecoeduca, vamos a hablar sobre la tasa Tobin. ¿Qué significa la tasa Tobin? Bueno, vamos a mirar rápidamente el ¿Sabías qué?, que nos habla sobre educación financiera, y miramos qué es esta tasa. Hola a todos y bienvenidos a Ecoeduca. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la tasa Tobin y explicaremos qué es, por qué ha surgido, cómo te puede afectar y las consecuencias que puede causar.
En primer lugar, empezaremos por explicar el origen de esta tasa, ya que es muy curioso ver cómo se ha ido deformando el concepto original de la tasa Tobin. La tasa Tobin es un tipo de tasa sobre las transacciones financieras que fue propuesta por el economista estadounidense James Tobin en sus Janeway Lectures en la Universidad de Princeton en el año 1971. James Tobin describió la tasa que ideó a comienzos de los años 70 de la siguiente forma. El impuesto a las transacciones financieras fue ideado para amortiguar las fluctuaciones en los tipos de cambio. La idea es muy simple. Se aplicaría en cada cambio de una moneda a otra un pequeño impuesto, digamos un 0,5% del volumen de la transacción. De esta forma disuadimos a los especuladores, ya que muchos de estos inversores invierten en moneda extranjera a muy corto plazo, realizando numerosas operaciones en un día, por lo que tendrían que pagar el impuesto muchas veces. A través de este impuesto permitiríamos que los países recuperaran cierto margen de maniobra para defender la economía nacional ante esta especulación, y sería por tanto una medida que limitaría el poder excesivo de los mercados financieros. Sin embargo, esta idea que propuso James Tobin ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El concepto específico de Tobin de una tasa sobre las transacciones en divisa se mantuvo dormido durante más de 20 años. Pero volvió a la vida con la llegada de la crisis financiera asiática de 1997. Una crisis que comenzó en Taiwán, pero que por efecto dominó fue afectando a más países de Asia hasta el punto de que lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denominó la primera gran crisis de la globalización. Esto hizo que la tasa Tobin se empezara a usar como un elemento de propaganda de grupos antiglobalización, hasta el punto de que Tobin tuvo que decir en 2002, poco antes de fallecer, lo siguiente: no tengo absolutamente nada en común con esos rebeldes antiglobalización. Soy un economista, y como la mayor parte de los economistas, apoyo el libre comercio. Han secuestrado mi nombre. La tasa sobre las transacciones en divisa extranjera fue diseñada para reducir y atemperar las fluctuaciones del tipo de cambio. Sin embargo, la deformación del concepto o idea que propuso James Tobin no se queda aquí. Muchos países han visto en esta tasa para poder controlar una posible especulación una gran oportunidad para cobrar un impuesto extra y así engordar un poco más las cuentas del Estado, olvidando completamente la idea principal que debería perseguir esta tasa. Además, seamos realistas, es un impuesto muy fácil de vender a los votantes. En muchos países también se ha llamado esta tasa como la tasa Robin Hood, ya que tiene como objetivo quitar a los ricos para darle a los pobres. Como mensaje político suena muy bien, luego veremos si la aplicación real es así de bonita. De esta forma llegamos a lo siguiente: ¿qué es la tasa Tobin que se va a aplicar aquí en España? La tasa Tobin es un nuevo impuesto con el que el gobierno de España grava un 0,2% sobre las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. La agencia tributaria publicó el listado completo de empresas que cumplían con dichos requisitos a 16 de diciembre. En total serán 56 compañías, cerca de la mitad de las 130 que cotizan en el mercado continuo español. Por tanto, toda persona que adquiera acciones de estas empresas deberá hacer frente a esta nueva medida fiscal. Este impuesto probablemente será retenido por los intermediarios a la hora de realizar las operaciones, así como el IVA es retenido por el supermercado o cualquier otro establecimiento a la hora de comprar algo. La previsión del gobierno a día de hoy es que se recauden 850 millones de euros anuales con este nuevo impuesto. Vale, genial, otro impuesto más, pero bueno, si esto ayuda a que se frene la especulación y puede servir para recaudar dinero para fines sociales, pues suena muy bien, ¿no? Bueno, lo cierto es que la realidad es un poco diferente, así que nos gustaría analizar contigo las posibles consecuencias que puede tener la implementación de esta tasa. En primer lugar, es importante resaltar que esta tasa, según el gobierno, es de carácter transitorio, hasta que el G20 acuerde un impuesto internacional. Es obvio que si queremos aplicar una tasa que limite la especulación internacional, debe existir un acuerdo para que se establezca una tasa a nivel internacional, ya que si establecemos una tasa en determinados países, como hoy en día, no solo vamos a limitar la especulación, sino que también limitaremos la inversión en ese país, ya que al tener un impuesto extra, la rentabilidad de las inversiones será más baja y los inversores preferirán invertir en otros países. Esto puede ser un gran problema para la economía, ya que si se reduce el volumen de operaciones que se realizan, el mercado pierde liquidez, ya que existen menos inversores y es más difícil encontrar a quién puedes vender tus acciones.
De esta forma se vuelven más volátiles. Sí, justo lo que Tobin quería corregir. Este hecho ya se pudo comprobar en Suecia, donde implementaron la tasa Tobin en 1984 y tras un descenso del volumen de operaciones y un incremento de la volatilidad de los mercados, tuvieron que ir reduciendo la cantidad que se cobraba hasta que en 1991 fue abolida completamente, al no recaudarse lo que se había esperado y causar un gran impacto en los mercados. Tras la eliminación de esta tasa, los mercados volvieron a la normalidad. En segundo lugar, es muy importante analizar cómo se va a aplicar esta tasa en España. Y es que aquella idea de Robin Hood y de controlar la especulación como que se ha ido quedando un poco por el camino. La tasa solo aplica a la compra de acciones de las grandes empresas españolas. Para nada se aplica sobre otros mercados con mayor grado de especulación, como el mercado de divisas, materias primas, deuda pública, ni sobre el mercado de los derivados, con numerosos productos muy utilizados para especular. Por lo que ya de la idea de Tobin como que nos olvidamos un poco, porque de controlar la especulación con esta medida poco vamos a hacer. Lo que sí tenemos claro es que el sector de inversión elegido por el gobierno es un sector en el que invierte un inversor de perfil pequeño y mediano, el cual es más difícil que escape de este tipo de impuestos, y por tanto se puede recaudar mucho de él, por lo que de Robin Hood como que también queda poco. Es una pena que James Tobin, Premio Nobel de Economía, pase a ser recordado por una tasa que él nunca hubiese aprobado. Por último, desincentivar la inversión no debería ser el camino que debería fomentar ningún gobierno. La ministra de Hacienda, tratando de defender esta implantación, nos decía lo siguiente: no creo que muchas familias estén preocupadas en invertir en bolsa, y probable y tristemente sea cierto, y por ello ha sido un impuesto muy sencillo de implantar. Pero claro, ¿cuántas familias tienen conocimientos de por qué es importante invertir? ¿A cuántas personas les han enseñado en el colegio qué es invertir y cómo hacerlo? Claro, si las personas no han recibido una educación financiera apropiada, pues es normal que no estén preocupadas en invertir. Pero lo que sí es preocupante es que esta sea la realidad. Pero bueno, no os preocupéis que para eso está Ecoduca y muchos otros canales de YouTube y personas que están dispuestas a compartir el conocimiento para intentar ayudar a la gente. No es bueno vivir en la oscuridad. Datos imprecisos es igual a acciones sin impacto. El INE presentará la nueva realidad del país, con los primeros datos del censo que el país necesita. Vos fuiste protagonista de una de las mayores fiestas cívicas de nuestro Paraguay, este jueves 31 de agosto. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y les recordamos que este espacio es presentado por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. En el acceso principal del Paseo de la Galería puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. El Working es un espacio para crear, para colaborar en un sitio con acceso a tecnología realmente de primer nivel. También te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor.
Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 09839466663. También con Avalon podés optimizar el retorno de tus inversiones. Ingresá a la web www.avalon.com.py y podés habilitar ahí mismo una cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenés las impresoras multifunción Epson EcoTam que traen la aplicación Smart Panel y permiten que tu teléfono celular se convierta en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py. Y para cierre del programa de hoy, les vamos a dejar con una entrevista que teníamos en estos días con Mario Mezquita. Él es el economista jefe de Itaú Unibanco, con quien tuvimos la posibilidad de conversar en estos días y preguntarle cómo está la visión, digamos, de uno de los principales bancos, pero mirado desde afuera. Es decir, Itaú Unibanco tiene su sede en Sao Paulo, en Brasil, y cada tanto viene su economista jefe a nuestro país para claramente mirar cómo están las operaciones en Paraguay y también hacen proyecciones desde el punto de vista de ellos de cómo ven a nuestra economía en posibilidades de inversión, en posibilidades de negocio por el lado financiero. Y en esa entrevista le hicimos todas estas preguntas sobre cómo están observando a nuestro país. Así que, para cerrar, les dejamos con la entrevista Mario Mezquita, economista jefe de Itaú Unibanco, que estuvo de visita por Paraguay y nos dejó las siguientes declaraciones. Nos parece um equipe econômico que próximo a los mercados, ¿no? Con una visión constructiva sobre el sector privado, sobre el rol que el sector privado debe tener en desarrollo de la economía paraguaya y también con formación técnica muy buena, muy sólida. Entonces, las primeras impresiones son muy favorables. ¿Sí? ¿Y tuvieron la posibilidad de entrevistarse con autoridades del gobierno, con el presidente? Con alguien de... Mañana tenemos varias reuniones. Claro que la gente que está aquí siempre habla con el equipo de gobierno y hubo una reunión en São Paulo con el nuevo presidente y él habló de Paraguay y nuestro CEO estaba en esa reunión que fue un gran éxito. Sí. ¿Cuánto las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto? También vemos una perspectiva bastante optimista de macro, incluso por encima de lo que es la proyección oficial. ¿En qué se sustentaría básicamente esta perspectiva más favorable? Bom, el efecto base ayuda, ¿no? Es una recuperación tras un año difícil, que el año que fue 22, por el tema de la sequía. La normalización de las condiciones del clima ayuda mucho. Y el año próximo vamos a tener el Niño que también tiende a ayudar al agro, ¿no? En una economía que empezó a rebajar los tipos de interés, que eso va a tener un efecto un poco más allá, en 12, 18 meses. ¿Sí? Entonces, la única cosa que no es tan favorable no es de Paraguay, es que la economía mundial debe crecer un poco menos ese año y el próximo año que en 22 y 21, ¿no? Pero tampoco es un desastre, es un soft landing de la economía global. ¿Cuáles serían estos riesgos que ustedes perciben de los riesgos globales, internacionales? Bueno, hay riesgo de, siempre que hay un proceso de aperto de política monetária, como lo que estamos observando en Estados Unidos, hay un riesgo que la economía se desacelere un poco más de lo que se espera. Hay riesgo también en relación a lo que pasa con la economía de China, que tiene una influencia global, es la segunda más grande del mundo. Y hay un riesgo, ainda há un riesgo geopolítico en Europa, ¿no? La guerra continúa. ¿Sí? Nosotros nos acostumbramos con eso, que es una tragedia, pero continúa y no parece que va a terminar tan temprano. Sí. Paraguay está haciendo una serie de reformas. De hecho, esta semana creamos se termina por promulgar lo de la ley del Ministerio de Economía. Salió también lo de
de que la Comisión Nacional de Valores, que ustedes están ya operando en el mercado de valores también ahora con sus casas de bolsa, vaya a depender del Banco Central. Está la ley de pensiones. ¿Tienen alguna observación sobre estos cambios que se están dando en Paraguay a nivel regulatorio? Sí, creo que es una cuestión de alinear a Paraguay a las mejores prácticas, ¿sí? Entonces son reformas positivas y bueno, esas reformas ocurren tras un periodo de una política macro responsable, ¿no? Y nosotros miramos con mucha atención la consistencia de las políticas macro y el hecho que elecciones vienen y van, presidentes vienen y van, y la política macro no cambian tanto. Esa es una característica que favorece, que tranquiliza a los inversores y favorece al investimento directo en Paraguay, en países que siguen con ese approach moderado de conducción de la política económica. Cuanto a lo que es el no cumplimiento de la convergencia fiscal del déficit fiscal, ¿esto cómo puede incidir en la forma que ven los inversores, la confianza sobre todo de lo que es justamente la política, digamos, de cumplir este déficit fiscal que ahora se va a enviar próximamente al Congreso una vez para salir otra vez un poco de este el tema fiscal, lo que las autoridades creo que están haciendo es diseñar medidas de corrección, ¿no? Que no se hace automáticamente, que no son necesariamente rápidas, pero que van en la dirección correcta, ¿no? Contribuyen para el reequilibrio fiscal. ¿Sí? Y cuando, mirando los problemas fiscales de Paraguay desde Brasil, son un lujo. Volviendo un poquito a la primera pregunta del compañero Samuel, en cuanto a la política monetaria, ayer vimos que el BCP redujo la tasa de referencia de 25 puntos básicos y lo que queremos saber es cómo ven desde Itaú la posibilidad de que en estos 4 meses que restan del año vayan reduciéndose también 25 puntos básicos para llegar a la meta que se estima de 7%, que según Itaú Unibanco y varios analistas es lo que se espera para el final del año. Sin embargo, también vemos que para llegar a esa meta, uno de estos meses, la reducción tiene que ser de 50 puntos básicos. Sí, nosotros tenemos 7,25 fines de año, es decir, sin aceleración. Y bueno, Paraguay logró controlar la inflación con un tipo de interés más bajo que todos los otros países de la región. Y no vamos a pensar en Brasil, piensa en Chile. Chile tuvo que llevar el tipo de interés arriba de los 11%, que para ellos era el tipo más alto de 15, 20 años. Entonces, Paraguay fue, entre comillas, económico en el alza de tipo de interés y logró éxito. Es decir, la conducción de la política monetaria me parece muy correcta. Itaú también tuvo o participó activamente este año de lo que fue esta primera emisión de bonos del Tesoro que se pudo comercializar a nivel internacional. De hecho, estuvimos hablando con Uray y nos comentó un poco lo de la experiencia y nos dijo que fue tan buena la experiencia que incluso hubieron preguntas, consultas del mercado tanto a nivel local como del exterior. Ya mirando para el año que viene, con el nuevo presupuesto, ¿se está volviendo a conversar en alguna operación similar a la que habíamos tenido este año o con un mayor monto? ¿Hay alguna conversación? Yo no puedo hablar sobre operaciones específicas, pero lo que puedo decir es que el mercado está abierto para Paraguay. En Paraguay es una economía... una gran ventaja es muy clara. La economía crece. No. Ok, no creció el año pasado tras un problema de sequía que nadie puede controlar, ¿no? Pero normalmente es una economía que crece 3,5, 4, que es un ritmo más rápido que todos los otros países de la región. Entonces eso favorece el crédito del gobierno, el crédito soberano y mantiene los mercados abiertos para Paraguay.
Pero podría haber alguna operación de ese tipo otra vez el año que viene, no se sabe. No puedo hablar específico, ¿sí? Pero las condiciones están para una otra operación. Y las impresiones fueron muy positivas de los inversores. Fueron positivas cuando uno mira los números de Paraguay, son números positivos, ¿sí? Entonces los inversores son muy pragmáticos, miran los números y, bueno, yo quiero comprar ese título, ¿no? Quiero comprar ese papel. Claro. Un tema que el desafío para Paraguay no es un desafío paraguayo, es un desafío global. Es que el tipo de interés de las treasuries está en alza, ¿no? Entonces la competencia no es Paraguay con Brasil o Chile, es Paraguay con el Tesoro americano en términos de emisiones. Entonces yo creo que si hay un problema para ese tipo de operación, no es tanto por el riesgo Paraguay, sino por el riesgo de treasuries con un retorno más alto. Okay. Es el ambiente y no el país. También algunos analistas, y creo que también en parte del estudio que hace Itaú, siempre nos remarcan que Paraguay tiene una solidez macroeconómica, pero necesita diversificar más su economía. Algunos nos decían, por ejemplo, la gente del BID, que una opción sería la cuestión de la energía, otra opción sería ir mirando otros segmentos, ¿verdad? Ustedes tienen una visión similar también, como para no ser tan dependiente de lo que nos pasó el año pasado, que se cae el agro y se desbarata todo, ¿verdad? Sí, una cosa que nosotros pensamos es que iniciativas de maquila pueden ser interesantes para Paraguay y reducen la dependencia del agro, del clima. ¿Sí? Y energía también, claro, también. Pero esa es interesante, sí. Es importante para la economía depender menos. Y el año pasado fue un ejemplo que el clima está raro, ¿no? Cada vez más raro. Entonces, uno no reducir esa dependencia de actividades que son dependientes del clima es interesante e importante, sí. Y en ese contexto estamos viendo que Itaú está incursionando con más fuerza en otros segmentos también, no solamente el bancario, sino las compañías de seguro, mercados de capitales. También ustedes están en esa política de diversificar. Sí, importante diversificar y como José Brites, nuestro CEO de Paraguay, habla siempre, la idea es sermos un one-stop shop, sí, ofrecer todo tipo de producto financiero para los clientes. Bajo el abanico, bajo el paraguas, no abanico, el paraguas Itaú. Sí. Y aparte de los negocios en los que comenzaron a incursionar, porque por ejemplo en el mercado de valores vimos que en el volumen ya están ustedes en el top 5, o sea, rápidamente se posicionaron. ¿Tienen pensado ampliar un poco más la gama de negocios que tienen? ¿O van a consolidar estos nuevos? Pues sí, hay olas, ¿no? De inversión, consolidación, después... creo que después de una ola de inversión hay que consolidar, pero eventualmente, sí, nosotros tenemos una visión muy positiva de la economía del país y un equipo fuerte con mucha energía y creo que la historia de Itaú aquí está empezando. Sí. Cuéntanos riesgos regionales, estamos aquí de los vecinos, estamos en situación mismo también de Argentina, y un plan también de dolarizar tu economía. ¿Eso qué tipo de impacto podría tener eventualmente sobre nuestra economía? La situación de Argentina es muy difícil y yo creo que ese debate sobre dolarización es un poco desubicado porque el problema de Argentina, el problema raíz es un problema fiscal, no es un problema monetario. Monetario es consecuencia del fiscal. No es que no exista el monetario existe, es serio, pero es consecuencia del problema fiscal. Entonces, meta para inflación, tipo de cambio fijo, dolarización, todo, se puede tentar de todo, pero si no arreglan la situación fiscal del país, cualquier solución va a ser precaria, no va a ser débil. Entonces, en términos de contagio financiero, nosotros no observamos. Paraguay hizo esa emisión
hay apetito por Paraguay, entonces no, y sabemos que los mercados son cerradísimos de Argentina y no afecta a Paraguay, no afecta a Uruguay, tampoco afecta a Brasil. Hay un contagio económico en la zona de frontera, nosotros sabemos, ¿sí? Y ayer la gente en Uruguay decía que los uruguayos están yendo a Argentina para cortar el pelo. Entonces, es una distorsión, ¿no? Y yo sé que en Brasil van a Argentina para la gasolina, ¿no? Entonces, pero ojalá la situación en Argentina sí, mejore, que es una situación económica, política y social muy difícil, ¿no? A los vecinos lo queremos ricos y estables. Claro. ¿Y Itaú está saliendo de Argentina? Sí, estamos vendiendo nuestra operación en Argentina para poder concentrar más en países como como Paraguay, que tiene una macro más arreglada. Argentina es un gran país, tiene posibilidades muy grandes, pero la situación macro es muy difícil. Entonces, para nosotros hace más sentido hoy por hoy concentrar nuestros esfuerzos en Latinoamérica, en Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia. Y ahí le consulto, parte de esa inversión que estaba en Argentina, que ahora está saliendo, ¿podría también beneficiar eventualmente? Sí, beneficia la holding y claramente el banco tendrá más capital. Más importante que capital es atención. Porque cuando una compañía tiene una inversión en una geografía que absorbe demasiada atención, el día tiene 24 horas, ¿no? La atención excesiva a un país con problemas, ella reduce la atención que se puede tener a otros países. Entonces, es una cuestión de foco también. Claro. ¿Se habla foco? Sí. Sí. Ok. ¿Y un eventual cambio de signo político en Argentina cree que podría ser beneficioso o no para la región a nivel económico? Sí, cualquier cambio en Argentina que estabilice su economía, que favorezca el crecimiento de Argentina es positivo para nosotros, ¿no? Como los vecinos ricos y estables, ¿no? Eso es el ideal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué va a pasar. ¿Sí? Me importa una más. Había un proyecto muy ambicioso que tenía Itaú, que era Itaú Campo, que nos habían comentado bastante en la visita anterior. ¿Cómo se desarrolló eso? O sea, obviamente inician ese proyecto justo cuando viene después una sequía muy sí, fuerte. pero el agro en términos generales, o sea, no varió el proyecto. El agro sigue siendo un segmento muy importante para el banco, sea aquí, sea en Brasil. Y sabemos que el agro tiene ese tema del clima, ¿no? Pero es una actividad en que la región tiene su ventaja competitiva, ¿no? Entonces, no creo que eso va a cambiar. ¿Y esa presencia para fondear al sector agroganadero van a apostar fuerte también a eso? No puedo hablar específicamente sobre esa decisión del banco. Ya. Ahora que estamos entrando, digamos, en una nueva etapa de gobierno, ¿cómo ustedes nos ven, digamos, en cuanto a los desafíos que tenemos como país para aumentar nuestra productividad, una mayor inclusividad, hacer que nuestro crecimiento sea un poco más inclusivo? Porque hablamos de todo lo que es la estabilidad, un crecimiento macro, pero todavía eso como que no es tan palpable en Cuando uno piensa en crecimiento a largo plazo, el Ministerio de Educación es mucho más importante que el Banco Central o el Ministerio de Economía, ¿no? Si uno mira las economías de Asia que lograron salir de ser economías de ingreso bajo para economías ricas, como Corea, por ejemplo, investimento muy fuerte en educación. Entonces, creo que, y yo sé que el gobierno que entra tiene ese tipo de preocupación con atacar ese tema de la educación. Yo creo que, para mí, cuando miro de afuera, cualquier país, si educación no es una prioridad, se puede tener 2 o 3 o 10 años buenos, pero el futuro no está garantizado. Si el país hace buenas inversiones en educación, que no es solamente gastar más plata, es
entrenar a los profesores, es mucho más, no es fácil hacerlo, es fácil hablar como estoy hablando, pero es muy importante para el crecimiento del país. ¿Qué piensan desde Itaú Unibanco? É importante para o Brasil também, não é um problema só de Paraguai, é para todos. ¿Qué piensan desde Itaú Unibanco desde Brasil del hecho de que ahora Paraguay pueda tener un Ministerio de Economía como tal? Esse Ministério da Economia pode tornar a política econômica mais ágil, não há tantas negociações intraministeriais para conseguir as coisas. Então, eu creio que pode sim facilitar a vida do governo, tornar o governo mais eficiente. ¿Y algún desafío que tenga que ustedes notan que por lo menos este gobierno debería apuntar? Paraguay tiene menos de 1% del PIB en inversión extranjera. Uruguay tiene casi 7%. Entonces creo que Paraguay tiene un desafío de relato, un desafío de comunicación, de expor la economía internacionalmente. Nosotros queremos apoyar ese movimiento organizando Paraguay Days, Días de Paraguay en São Paulo, en otros estados de Brasil y fuera de Brasil. Y es necesario que la gente fuera de la región, fuera de los inversionistas tradicionales, sepa lo que está ocurriendo en Paraguay. Entonces hay un desafío de relato, en mi visión. Sería como que, yo soy Belén también de Revista Plus, entonces, teniendo en cuenta el punto que les había comentado el compañero Samuel, sería potenciar más la inversión extranjera, es como uno de los desafíos grandes que tiene Paraguay para estos 5 periodos de gobierno, o sea, 5 años de gobierno que tenemos. Y creo que el gobierno sabe de esa situación, entiende que es importante. No, estamos en un mundo que no es suficiente hacer la cosa cierta. Es importante que las personas sepan que el país está haciendo la cosa cierta. Trabajo en marketing sobre cómo vendernos mejor. Marketing, relatos es fundamental, sí. Lograr el grado de inversión también. Lograr el grado de inversión puede ser muy positivo, sí. Yo en Brasil viví el viaje 2 veces, ¿no? Logrando y perdiendo. Y lo que puedo decir es cuando uno pierde el grado de inversión, el pool de ahorros que disponible para hacer inversión en el país disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, si Paraguay logra llegar al grado de inversión, va a ser excelente. Nosotros estamos hace casi 10 años ya esperando esa nota. Sí. Parece que nunca llega. Es que Paraguay ha tenido upgrades dentro del grado de subinversión, ¿no? Ese último es normalmente más difícil. Sí. A su consideración, ¿qué es lo que necesita Paraguay para poder llegar al grado de inversión? Creo que consistencia. No necesita cambiar demasiado la cosa. Consistencia, una política fiscal que direccione un ajuste para la estabilidad de la deuda y mantener un Banco Central responsable, etc. Todo eso no es un gran cambio, es más consistencia de sus políticas. Y que los vecinos no atrapalhen, incluso Brasil. Yo tengo preguntas que probablemente ya se hicieron, pero como llega un poco tarde, insisto. Itaú tiene una proyección de crecimiento un poquitito más auspiciosa que la oficial, que la del gobierno. ¿Cuáles son los argumentos principales que ustedes ven en el crecimiento económico? Si ustedes pueden identificar algún tipo de diferencia entre ese pronóstico oficial y el pronóstico de ustedes. Creo que hay un efecto base, hay una normalización del clima. Economía de Brasil, por ejemplo, va a tener un crecimiento razonable este año y con eso tenemos ese 5,6. Y cuando yo miro el crecimiento de Paraguay 22 a 23, hace un promedio te va a dar un crecimiento ok, todavía abajo del potencial de Paraguay que es 13,5 con 4, ¿no?
Entonces es más una cuestión de normalización que una gran diferencia de visión. En términos de la política monetaria, nosotros empezamos ayer ya con ese camino de descenso y Itaú había previsto que podía iniciar justamente en agosto. ¿Cómo están viendo, teniendo en cuenta el pronóstico de ustedes, que es alrededor de 7%, 7,25 creo que es para fin de año? ¿Cómo ven este camino que tiene puntualmente Paraguay en lo que es la tasa de política monetaria? Creo que van a continuar en ese ritmo de 25 puntos. Lo que me interesa, lo que me parece más interesante es que Paraguay logró controlar la inflación con un tipo de interés 8,5, ¿no? Que es más bajo de lo que Brasil va a terminar el ciclo de rebaja de la Selic. Brasil va a terminar con 9,5 y Paraguay terminó el ciclo de alta. Brasil va a terminar el ciclo de baja a 8,5. Paraguay terminó el ciclo a 9,5, Paraguay terminó el ciclo de alza a 8,5. Entonces es una economía que está logrando controlar la inflación con tipos de interés más bajos. Okay. ¿Y el efecto sobre las tasas? Porque eso también afectó al nivel de las tasas de los créditos. Sí, hay un rezago, pero siempre es parte de lo que economistas llaman de mecanismo de transmisión de la política monetaria. Lo que el Banco Central define es una tasa de cortísimo plazo, ¿no? Nadie saca préstamos a esa tasa, pero esa tasa influencia las tasas de préstamos, pero hay un rezago. Normalmente, algunos trimestres hasta que la economía empiece a sentir el efecto de la política. Al principio del año que viene recién veríamos... Año que viene, claro, cuando uno rebara tipo de interés en agosto, estamos hablando segundo trimestre del año que viene, tercero, un año, 18 meses para tener el efecto más fuerte. ¿Qué podría ayudar con el PIB del año que viene? Del año que viene y más importante del 25. Se vería, ¿no? Y en cuanto a este tema de la deuda, de mi parte ya lo último, el tema de la deuda que se está hablando mucho acá en nuestro país, de repente para ustedes es algún tipo de factor que puede ir permeando un poco la confianza hacia Paraguay. ¿Les parece que pese a este tema de la deuda, Paraguay sigue siendo sólido y confiable? Sí. ¿Cuál es la evaluación que hace? La deuda puede ser un problema si el gobierno no reacciona. Y parece que va a reaccionar, lo que es lógico, ¿no? Entonces, con una reacción del gobierno, me parece que la situación de deuda de Paraguay totalmente se puede administrar, ¿no? Se puede controlar. No debe ser un problema tan serio. Claro que si el gobierno no hace nada, pero eso no es un escenario probable, ¿no? No es bueno vivir en la oscuridad. Datos imprecisos es igual a acciones sin impacto. El INE presentará la nueva realidad del país, con los primeros datos del censo que el país necesita. Vos fuiste protagonista de una de las mayores fiestas cívicas de nuestro Paraguay, este jueves 31 de agosto.